Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Os saludamos desde Menudas Empresas. Esperamos que la sesión de hoy os resulte interesante. Soy Noemí Boza y os voy a acompañar durante la sesión en la que vamos a descubrir algunos datos. Avanzo que van a ser datos que os van a sorprender, datos que en algún caso no nos van a animar mucho la mañana, pero sin embargo, estoy convencida, conociendo a las personas que nos acompañan hoy, tiene, como os decía, mucha experiencia, conocimiento y seguro que ideas que podáis aplicar a vuestros negocios, seguro que van a surgir. Precisamente ese propósito de impulsar los negocios y de llevar a las empresas a una situación sostenible en el tiempo es precisamente el que persigue Intrum. Intrum opera en más de 25 países en Europa y en Latinoamérica, con más de 9.000 empleados que están enfocados en ayudar precisamente a las empresas a solventar y a salir de situaciones económicas complejas. Hoy nos acompaña su director general, Alejandro Zurbano. Buenos días, Noemí. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí esperando que nos des esos datos que yo ya avanzaba, que sí que es verdad que son un poquito pesimistas, pero yo sé que le vas a dar la vuelta para que realmente eso que dicen de la actitud multiplicadora, ¿no? De la actitud que es lo importante en este momento. Bueno, estaba repasando ayer algunas cuestiones de conclusiones del informe, pero lo cierto es que el estudio de la European Payment Report 2020, que es el que hacéis cada año y este año acaba de publicar unos datos que refleja que parece ser que el pesimismo es mayor en los empresarios españoles. Luego vamos a debatir con dos empresarios españoles y que nos acompañarán en el debate junto con el economista Juan Ramón Rayo, pero sí que antes quería preguntarte ¿cómo crees, después de este estudio, que se sienten las empresas españolas respecto a otros empresarios europeos, según estos datos que ofrece el estudio? Bueno, partimos de un comienzo negativo, pero seguro que revertimos la entrevista y revertimos la tertulia con ideas, como bien apuntas, ¿no? Que es fundamental la actitud en momentos de dificultad, ¿no? Es cierto, o sea, la crisis de la pandemia está impactando muchísimo en el tejido productivo español porque el cese de la actividad y la contracción de la demanda provoca que muchas empresas echen el cierre, que es un drama para todos, ¿no? Y en muchos casos de forma definitiva. Entonces, tanto es así que el nuevo informe europeo, como antes comentabas, que analiza la salud financiera de empresas en 29 países europeos, sitúa a las españolas como las más pesimistas de Europa frente al impacto de una recesión en su negocio. Y en concreto, os apunto algún porcentaje, el 54% de encuestadas prevé que la recesión tenga graves consecuencias para su empresa, que supone un porcentaje mucho mayor que países como Francia, que está a 24 puntos de diferencia. Entonces, en una comparación homogénea, el empresario español es más pesimista que compañías o que economías más semejantes, ¿no? Y tal era el pronóstico negativo de empresas españolas que 3 de cada 4 encuestadas ya preveía durante la pandemia la entrada inminente de España en una recesión, ¿no? Y es que no es para menos, porque en el último año los retrasos de los pagos y fundamentalmente en la pandemia tiene un efecto devastador en el empleo. Y la comparativa que ilustra más esa tendencia es que en 2019 solamente un 13% de las compañías encuestadas aseguraba que los pagos estaban detrás de despidos de la plantilla, solo un 13%. Ahora la pregunta arroja un 42%, que nos coloca en niveles semejantes a países como Irlanda o Lituania. Por tanto, la falta de caja, la falta de pago de clientes a proveedores, que es tan importante, está provocando ya hoy importantes consecuencias en el empleo. La verdad es que dices que se está, de alguna manera, los pagos no llegan, y eso es más evidente en una crisis, ¿no?, como la que estamos viviendo, y que las empresas no se sienten cómodas con esos plazos que están aceptando. Eso en el estudio se refleja, ¿no? Pero que lo hacen pues para evitar la quiebra, ¿no? Esta es una situación que nos afecta a todos. Esta cuestión, y vosotros desde Intrum lo conocéis bien y tienes mucha sensibilidad en ello, porque esto es como una cadena. Es esa rueda, ¿no? Que al final, si uno paga tarde, malo nunca, el siguiente paga tarde, malo nunca.
Entonces, explícanos un poco qué otras soluciones en un momento tan complejo como este, que no sea aceptar el retraso del pago, que es lo que en el estudio se refleja que la mayoría de empresas están aceptando, ¿no? El retraso de esos pagos. Correcto, y es parte del drama, ¿no? Las empresas españolas están aceptando esos plazos de pago que no pueden soportar. Y es más, en el último año la mitad de las compañías reconoce haber extendido sus condiciones de pago como consecuencia de ese declive económico, ¿no? Y lo hace 10 puntos por encima de su promedio europeo, ¿no? Y la verdad es que la situación no está mejorando. Es bueno recordar, por otra parte, antes de ir un poco a qué medidas o qué prevenciones podemos tomar, que hay una ley de morosidad en España, una ley que es la Ley 3/2004, con su reforma del 2010, y que de hecho el Supremo, digo por dar un poco de contexto, ¿no? De marco legal actual en España, el Supremo incluso falló en sentencia favorable a un acreedor que recordaba que el plazo de pago en España son 60 días desde que se presta el servicio. Y de hecho eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cualquier pacto que vulnere o que cambie el plazo legal es nulo de pleno derecho, porque contraviene el Código Civil. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Además, no hay que olvidar que la directiva igualmente nos permite a los empresarios aplicar interés de demora. Cuando se impaga una factura y pasa el plazo, podemos aplicar ese interés de demora, que puede llegar a 8%. Por tanto, también hay que tener en cuenta que, según este estudio, solo el 28% de encuestados aplica ese recargo en la demora a sus clientes, ¿no? Que no es fácil, porque aquí, lógicamente, como decías, hay un temor, ¿no?, por parte de la empresa a perder ese cliente. Es un temor porque, al final, ir por la vía poco amistosa o por la vía legal, pues también tensa mucho la cuerda y te expones a perder un cliente importante, ¿no? Igualmente, el estudio nos cuenta que el 44% de encuestadas asegura haber aceptado plazos de pago más largos para evitar, básicamente, la quiebra o suspensión de pagos, lo cual también nos manifiesta un poco el estrés actual para intentar mantener el cliente y bueno, pues no perderlo. Entonces, pensamos que es fundamental la prevención. Es muy importante, por una parte, intentar siempre recurrir a la fórmula de anticipar el pago, o sea, exigir a un cliente que te pague de forma anticipada parte de la cantidad, igual no toda la cantidad. Y también es muy importante, contar con socios expertos en recuperación de cobros, porque te van a ayudar, y que ese socio tenga la capacidad para entender tu negocio, porque si analizamos un poco los motivos tácticos, ¿no?, que se esgrimen cuando no se paga una factura, son todos muy coincidentes, ¿no? Al final es una batería que casi está tasada, ¿no? Pues es habitual decir no ha habido acuerdo, o el acuerdo no es claro, o el precio que me has dado no está bien definido, o las evidencias que debemos recabar para justificar el producto entregado o el servicio prestado no está documentado, no hemos facturado, digamos, puntualmente, hay una facturación incorrecta o excesiva o no consensuada. Entonces, al final, tenemos evidentemente pues todas las medidas que nos marca, digamos, la práctica económica de confirming, de factoring. Hay mucha gente que está descontando facturas o rebajando facturas para cobrar, que también es un drama. Pero fundamentalmente lo que pensamos es que hay que intentar cobrar algo por adelantado, aunque sea una parte mínima que cubra los costes, y ser muy cauto cuando se define un acuerdo. No dejar flecos respecto a qué estoy comprometiendo, cómo demuestro la entrega del producto o el servicio, para que después no tengamos, digamos, no poder facturar lo que evidentemente se ha entregado, ¿no? Qué bueno, Alejandro, haces referencia a la morosidad, ¿no? En cuanto a la legislación, que, bueno, la verdad es que la parte legislativa, ¿no?, ayudaría mucho, pero en el estudio, una de las cosas que indica es que el 63% optaría por esa vía de que hubiera una nueva legislación, ¿no? Estamos viendo que se está legislando, se ha regulado el teletrabajo, pero no se regula sobre este tema que tiene un impacto tan directo, ¿no?
¿Crees que debería existir una mayor regulación? Porque es un porcentaje bastante alto el que piensa que esa es la vía de solución y tú apuntabas a ello, ¿no? También he leído que unas declaraciones tuyas muy interesantes sobre que debemos, las pymes en general, sobre todo porque somos la mayor parte del tejido empresarial, deberíamos prestar más atención al tema de los pagos en la gestión corporativa, ¿no? en la propia gestión, que a veces no se le presta la atención necesaria. Me gustaría preguntarte sobre esos dos temas, ¿no? La legislación, si realmente es eso lo que necesitamos, una mayor acción en legislación, y también sobre la cuestión de la sensibilidad a la hora de tratar el tema de los pagos, que a veces no dimensionamos las consecuencias que tienen en nuestros negocios. Bueno, está claro que esta falta de cumplimiento de objetivos que se alcanzaba y se pretendía alcanzar con la ley, pues no ha sido así, ¿no? Entonces, hay también un hecho relevante, como antes comentaba, es que las compañías, digamos, legitimadas, o sea, los deudores, pues no están haciendo uso de ese derecho porque, como antes comentaba, hay un temor, ¿no?, por parte del empresario a perder ese cliente. O directamente porque hay cierta dejadez para realmente tener foco en la gestión de cobros, ¿no? Pero al final es cierto que con las consabidas obligaciones de pago, interés de demora, la acción de cesación de los mismos, realmente la ley no está siendo muy efectiva para, digamos, tener un tracto, digamos, de cobros que sea lógico, ¿no? Y déjame apuntar un tema antes de ir al tema legislativo. Hay una pequeña trampa en la ley o un agujero, porque uno de los motivos puede ser el hecho de que esa limitación objetiva, cuando se paga por pagaré, o sea, cuando hay un pago por pagaré, sabemos todos que eso está exento de la ley y digamos que el acuerdo entre las partes para fijar el plazo, digamos, está abierto. Por tanto, cuando hay pagarés de por medio, la ley no está aplicando y yo ahí sí quizás recomendaría pues intentar evitar este modo de pago porque realmente no está cubierto por la ley. Respecto a tu pregunta, el tema legislativo, de hecho hay una proposición de ley actualmente en la Cámara y básicamente lo que se quiere es agregar un capítulo a esa ley para regular con más firmeza el régimen sancionador, hasta incluso cantidades de un millón de euros, ¿no? Pues es verdad que le falta a la ley cierta mordida, ¿no? Le falta quizás un observatorio que de oficio la administración audite y pida responsabilidad a las compañías que no pagan en tiempo y quizás es una ley que no está, digamos, acabada, por tanto no es efectiva, ¿no? De hecho, a tu pregunta, 7 de cada 10 empresas en España lo que dicen es que querrían contar o bien con una mediación o arbitraje, porque están muy hartos y muy exhaustos, ¿no?, de esta situación, o directamente contar con otra ley distinta, ¿no?, porque esta no está siendo muy eficaz. Efectivamente, la verdad es que te preguntaba también sobre la cultura de pago, ¿no? No sé cómo ves, Alejandro, el hecho de que las empresas, cómo podemos hacer para que seamos todos más sensibles a esa cuestión de cómo solventar que se cumplan, ¿no?, esa corresponsabilidad de todos, más allá de la ley, ¿no? Que a veces las pymes, pues en tiempos de bonanza y cuando no había crisis económica ya quizá no se prestaba esa gran atención, que es un dato curioso, que se dilataban mucho los tiempos de pago y ahora el problema es mayor cuando no hay tanto circulante, ¿no?, y cuando los ingresos decrecen. Sí, es un tema cultural. De hecho, la ley 2004, antes de la ley, y había cierta bonanza económica, tampoco se cumplía con pagos en plazos normales, ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro es que esto es lo más importante. Como tú decías mucho antes que otras leyes, ¿no? O sea, si no aseguramos en España que el tráfico mercantil tiene un funcionamiento normal de cobros y pagos, la economía puede colapsar. No tiene ningún sentido que no tengamos seguridad jurídica para dar un servicio a un ente público o a una entidad privada y que ese suministrador, esa compañía, no pueda reclamar y no pueda recibir sus pagos de forma puntual, ¿no? Es para mí una irresponsabilidad del legislador permitir que esto perdure durante mucho tiempo, ¿no? Porque si pudiéramos realmente bajar 10 días o 20 días, que estamos ahora 20 días por encima del máximo legal,
los días de pago, tendría un efecto absolutamente mágico en lo que es el empleo, el consumo, el pago de impuestos, porque realmente lo que estamos haciendo es torpedear la economía, no permitiendo un sistema de pagos puntuales para que el ciclo opere de forma eficiente, ¿no? Y quizás es para mí, de todos los gobiernos que ha podido haber en este país, el gran pendiente y posiblemente el no entender que el cobrar facturas a tiempo, y esto es absolutamente obvio, pero parece que no lo es absolutamente esencial para que funcione la economía. Pues me quedo, Alejandro, con esa gran idea del efecto mágico, ¿no? Ese efecto mágico que puede crearse en la economía si todos somos capaces de cumplir, ¿no? esos tiempos, que eso es lo que va a permitir que las empresas puedan crecer, ¿no? Y puedan crear puestos de trabajo, ¿no? Te invito, Alejandro, a que pases al debate que vamos a dar comienzo ahora. Ya para entrar en materia y para entender bien qué nos está pasando, Juan Ramón, buenos días. Soluciones de política económica, sé que nos puedes dar un montón, pero ¿qué podemos hacer para favorecer a las empresas en este momento? Sé que eres crítico con la situación actual de apoyo al empresariado, pero explícanos cómo ves la posibilidad de favorecer a las empresas en este momento. Bueno, a ver, yo distinguiría dos grandes causas, quizá algo simplificadas, pero dos grandes causas por las cuales se producen retrasos en los pagos, y a partir de ahí creo que podemos tratar de orientar cuáles pueden ser las soluciones. Una empresa puede pagar más tarde porque no puede pagar antes, o una empresa puede pagar más tarde porque no quiere pagar antes. Lo primero es un problema en general de política económica, de situación de la economía. Vemos que, por ejemplo, el 92% de los encuestados en España consideran que se van a enfrentar a retos para pagar a tiempo debido a la situación de recesión y de crisis económica en la que estamos sumergidos. Y claro, en esos casos realmente la legislación no puede hacer mucho, porque cuanto más apriete las tuercas a esas empresas que no pueden pagar, más las abocará a una situación de dificultades financieras. Pero justamente por eso es muy importante que las empresas que sí pueden pagar a tiempo, paguen a tiempo. Básicamente por lo que ya habéis dicho, la liquidez es en gran medida un fenómeno encadenado. Si uno no paga, el otro no solo es que no pague, sino que justamente porque sabe que sus clientes no le están pagando a tiempo, él mismo también tenderá a atesorar, a guardar más liquidez de la que necesita para protegerse frente a la contingencia de que le paguen más tarde. Y al final, si todos vamos acumulando un exceso de liquidez en relación con lo que necesitaríamos si hubiese un flujo de pagos más normalizado, pues lo que tenemos es un sobreexceso de liquidez acumulado que efectivamente repercute de manera negativa pues sobre la inversión, sobre el empleo, como habéis comentado. Y también repercute negativamente, por cierto, sobre esas empresas que lo están pasando mal. Porque si las empresas que no lo están pasando mal y que pueden normalizar sus pagos atesoran un exceso de liquidez, serán más reacias a otorgar crédito, a aceptar retrasos en el pago de las empresas que lo están pasando mal. En España vemos, por ejemplo, que las empresas exigen el pago por adelantado 20 puntos más que en Europa. Eso, en parte, claro, es una estrategia para protegerte frente al retraso del pago, pero pensemos que esa exigencia a empresas que tienen dificultades para pagar las puede terminar de destrozar. Con lo cual, todo eso genera daños en la economía muy significativos. Entonces, soluciones, pues para las empresas que realmente pueden pagar, tienen capacidad para hacerlo, un cambio en la cultura financiera, en la cultura de pagos, que puede venir o no impulsado por la legislación. Aquí, bueno, podríamos entrar en economía, solemos hablar de instituciones formales y de instituciones informales, ¿no? Las formales es sobre todo la legislación y las sanciones o las recompensas que especifica la ley. Las informales se refieren más a la cultura, a los valores, a las percepciones, y normalmente si las informales no están alineadas con las formales no funcionan.
decir, nos pueden poner el palo delante y amenazarnos, pero si hay una cultura de escaqueo, una cultura de retrasar pagos, tenderemos a bordear la ley, no a cumplirla voluntariamente, y eso generará problemas. Y luego, para las empresas que tienen dificultades para pagar, que no es un problema de cultura corporativa, pues evidentemente dar más espacio desde el gobierno para no asfixiar financieramente a esas empresas. Podemos hablar luego de esto, pero desde luego, si hay empresas con dificultades de liquidez y les está subiendo los impuestos, o desde la administración está retrasando el pago para financiarte a su costa, pues desde luego todo esto genera un efecto encadenado de menos liquidez y más dificultades para otras compañías. Qué bueno, Juan Ramón, eso que dices que hacéis los economistas de los formales y los informales, ¿no? Las instituciones formales y las informales, porque me has dado pie con las informales a eso de la cultura, ¿no? No sé si seguro que os habéis fijado, y los que nos escuchan y están conectados, eso de empresas con SUL y cash flow, la verdad es que estoy convencida que tú hablas mucho más de cash flow que de SUL, pero sí que me gustaría dar paso a eso tan importante que es mantener ese equilibrio, ¿no? Y esa sensatez entre esos informales y esas ideas informales y las formales, que la cultura vaya alineada con las otras cuestiones, y en ese sentido pues tenemos a dos empresarios que lo saben bien, y ese propósito, ¿no? Como salvavidas en momentos de crisis, no sé si lo es o no un salvavidas, pero seguro que ayuda a mantener, ¿no? la idea de hacia dónde quieres ir. Así que voy a dar paso, y me encantaría conocer un poco la opinión de Carlota. Tiene en su ADN la empresaria con impacto, que digo yo, y la empresaria con capacidad de crear impacto social, ¿no? Así que me gustaría dar paso a Carlota, y después, por supuesto, a David, que también sabe mucho de propósito, ¿no? Su propósito vital, ¿no? Que es el que le permitió hacer una empresa como la que dirige ahora mismo. Así que, Carlota, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas que a menudo en las crisis escasea la liquidez, o la liquidez aprieta un poco y la caja manda, y quieres mantener tu idea y tu propósito, pero no es fácil? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que las cosas en general son bastante más simples de lo que parece, ¿no? Yo creo que a esta pregunta te contestaría como te contestaría como ciudadana, ¿no? Como persona, ¿no? Ya ni siquiera como empresaria. Yo creo que al final lo que tenemos que ser capaces de preservar es un círculo de confianza, ¿no? Con todos aquellos con quienes interaccionamos. Entonces, yo creo que en tiempos como estos, nosotros, por ejemplo, somos una empresa afectadísima. Mis dos empresas, tanto Rusticae como Plenit, han estado bastante afectadas, porque una está en el rango de turismo y la otra está en la de hostelería, pero sobre todo Plenit está súper golpeada. Nosotros nos dedicamos a hacer comedores de empresa 100% ecológicos, y nuestras empresas han mandado a todo el mundo a casa a trabajar, con lo cual nosotros el día 14 no teníamos negocio en funcionamiento, y durante 6 meses no hemos ingresado ni un euro. Y cuando a partir de los 6 meses hemos podido retomar la actividad, pues la hemos retomado parcialmente, solamente en aquellas empresas que empezaban a traer tímidamente empleados, y además en porcentajes muy bajos de plantilla, con lo cual muchas veces hasta te cuestionas si es rentable reactivar la actividad, ¿no? Entonces, os hablo desde una experiencia súper traumática, porque somos un negocio golpeadísimo, y además ni siquiera tengo un restaurante a pie de calle que pueda decidir cuándo lo reabro yo. Tengo que esperar a que la empresa me dé permiso para reabrir. O sea, no tengo capacidad, ninguna. Entonces, o sea, mi reacción, bueno, pues pasando de los primeros momentos de depresión absoluta y de decir, bueno, pues es que voy a perder mi negocio, o sea, si esto se prolonga en el tiempo, es que no tengo negocio ni capacidad de subsistir. Pero sí que es verdad que hemos hecho lo que, como os decía, yo haría como persona en cualquier ámbito de mi vida personal, y es crear confianza con todos mis interlocutores, ¿no? Y con todos los stakeholders con los que yo tenía que manejarme, que era desde proveedores hasta clientes, hasta inversores, etcétera, etcétera, empleados. Entonces, yo he optado desde luego por ser súper franca en la comunicación con todos ellos, y centrándome un poco en el tema que nos ocupa, en el tema de pagos. Claro, yo tenía una bolsa de pagos enorme, que claro, que
nosotros somos una empresa muy joven, no hemos sido capaces de generar todavía un colchón que nos permita estar preparados para incidencias, ¿no? Y nosotros estábamos dando 2.000 desayunos al día, 1.000 comidas al día, o sea, teníamos un volumen de compras ya relativamente importante y sin colchón. Entonces, yo he tenido que renegociar con todos mis proveedores de materia prima y lo que les he planteado es un escenario más o menos realista con el que me podía comprometer de verdad. Y aquí me gustaría resaltar un tema que creo que es capital. O sea, es súper importante tener palabra en la vida y en los negocios. Yo creo que en el momento que tú fallas a eso, estás destrozando cualquier posibilidad de subsistir, ¿no? Y yo he tenido que ser muy clara y muy franca con todos estos stakeholders que os decía y con los proveedores. Bueno, claro, estaba doliente, ¿no? Mientras os escuchaba al principio, porque digo, madre mía, 60 días. Yo he tenido que negociar pagos casi a 6 meses con algunos de ellos. Y me lo han aceptado y no he fallado a un solo pago. Eso también lo digo. O sea, me lo quito aunque sea de comer. Pero creo que es súper importante que una vez que la gente entiende tu situación súper crítica y que tú planteas un escenario tan complejo para el proveedor, creo que no puedes fallar luego a eso. O sea que, y en eso sí que yo veo que no damos muchas veces la importancia que la palabra tiene, ¿no? Y la palabra en todo, digo, en la empresa y en la vida privada. O sea, es imposible generar un círculo de confianza que no sea al final, que no se convierta en un dominó pernicioso si faltamos a eso, ¿no? Que es como la base. Entonces, para mí, mi estrategia ha sido ser muy clara, muy franca, dar confianza y no fallar en lo que propongo, porque sé que lo que propongo en ocasiones ha sido duro, pero yo lo he gestionado así. Ahora, es mi manera de estar en la vida, no sé si es una estrategia empresarial y no sé si es aplicable a todo, pero creo que es bastante transversal y que es bastante esencial tener esto en cuenta, que muchas veces se nos olvida y pensamos que el mundo de los negocios al final es una selva y es un sálvese quien pueda, y creo que eso es muy negativo y que además en el nuevo cambio de paradigma que viene, porque viene más allá del tema COVID, que el COVID lo único que está haciendo es acelerarlo si acaso, creo que estos temas van a cobrar cada vez más importancia, con lo cual yo lo he orientado así y la verdad es que os digo que a pesar de lo crítico que es todo esto, hoy duermo tranquila y la gente sigue con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que os puedo compartir. Qué buen consejo, Carlota, lo de tener palabra, ¿no? Y además, qué admiración, y déjame que lo diga, porque siendo tan golpeada en tu sector, efectivamente, comentabas ahí en la antesala, déjame que lo confiese, que decías, ayer tuve la junta de accionistas, pero estoy contenta, Noemí, estoy contenta. Así que, eso es una maravilla y te admiro en eso. Después pasaremos un poco, porque has hablado de confianza, de tener palabra y de eso que también decíamos con Alejandro, ¿no? A pesar de hablar tanto de los pagos, de la necesidad de pensar bien en que debemos prevenir y cumplir después esos plazos, ¿no? Después hablaremos un poco de propósito, pero me gustaría trasladar a David que nos explique cómo ha vivido él esta situación, cómo está afrontando esas cuestiones de liquidez, más allá de que su compañía no está en el sector del turismo, ni tampoco da de comer a empresas como tú, Carlota, pero seguro que también tiene su propia experiencia. David, buenos días. Buenos días. A ver, me siento muy afortunado porque vivo en un sector que está en un pequeño oasis, que es el digital, que como sabéis, el COVID lo único que ha hecho es acelerarlo. Sí que es cierto que hubo unos meses de intranquilidad y yo me refiero como de parada en boxes por parte de muchas empresas para entender un poco qué realmente estaba sucediendo, pero estamos viendo realmente una reactivación muy significativa en proyectos a los que obviamente pues, nos beneficiamos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí recupero la salida en crisis de McKinsey en forma de K, en la que yo creo que hay dos actores o dos tipos de actores y en los que es muy difícil dar recetas en general para todos, ¿no? Hay los que están en sectores donde hay contacto social, el turismo, y que estos se van a tardar en recuperar una cierta tranquilidad, y los que estamos todo lo opuesto, facilitando que no haya contacto social, ¿no? O creando herramientas para hacer las cosas de manera distintas, ¿no? Y estas estamos de buenas. O sea, nosotros
Este año, a pesar del parón que lo hemos experimentado, vamos a crecer un 15%. Veníamos de crecimientos anuales del 30-40%, por tanto, lo hemos notado, pero seguimos sintiendo que el COVID no ha parado el desarrollo de la compañía. Entonces, cuando tienes números... Perdóname, David, pero entonces tú eres de los que dice Juan Ramón que tenéis que cumplir los pagos, vamos. Tenemos que cumplir. Un día, ¿eh? Tú eres de esos. Totalmente. Entonces, la suerte es que cuando estás en este contexto, todo es mucho más fácil, ¿no? Los bancos te quieren, ¿eh? Nosotros durante muchos años los bancos no nos han querido y ahora nos quieren con una especial atención, lo cual encima nos da mucha más tranquilidad para hacer determinadas apuestas estratégicas para los próximos años y realmente yo me he sorprendido mucho de la capacidad y el interés que hemos tenido con diferentes bancos en España en un momento tan complejo. Sí que es cierto que nuestro negocio es muy internacional, o sea, nosotros el 7% de nuestro negocio es en España, o sea, algo que hicimos bien y fue un poco el azar de la vida, es que hace 15 años, la empresa la creamos hace 20, pero hace 15 años iniciamos una tímida internacionalización que nos ha hecho pues, tener una presencia en múltiples mercados y esto lo que nos permite es pues, estar, vamos a decir, más tranquilos en cuanto a que, ¿no? Cuando tienes un negocio más diversificado, pues es muy difícil que se te caiga todo al mismo tiempo, ¿no? Puede ser que se nos caiga un país o una línea de negocio, pero es muy difícil que se nos caiga todo, ¿no? Con lo cual, un poco mi experiencia creo que nos sirve para muchos de los que nos están escuchando en cuanto a que realmente estamos en una situación muy cómoda en muchos sentidos, ¿no? Qué bueno estar en el oasis. Ojalá todos estuviéramos en ese oasis. Has introducido una cuestión, David, en relación a los bancos, ¿no? A vuestra relación con los bancos. Me gustaría preguntarle a Juan Ramón y también a Alejandro sobre esa situación en cuanto a la financiación en España. Es verdad que respecto a otros países del mundo, ni siquiera europeos, pues es verdad que aquí tenemos mucha dependencia de la banca, ¿no? A la hora de financiarnos. Juan Ramón, ¿cómo ves este asunto? ¿Puede esto cambiar en los próximos años en España? ¿Por qué ocurre que en la mayor parte estamos financiados por bancos? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes problemas financieros que tiene la economía española, la excesiva dependencia de la banca. Por tanto, la concentración de prácticamente toda la provisión de financiación de un tipo de intermediario financiero, que es la banca, que ha sido muy importante y sigue siendo muy importante, pero que no deberíamos ver como el único intermediario financiero. Al final, si no diversificamos fuentes de financiación, en caso de que nos falle una de esas fuentes de financiación, que es la predominante, pues nos quedamos sin alternativas. Y claro, que las pymes españolas tengan tantísima dependencia de la banca, en contraposición, claro, el caso más claro opuesto es Estados Unidos, ¿no? Donde la financiación en gran medida está desbancarizada ya, está desintermediada y, por tanto, bueno, está la posibilidad de acceder a la banca, pero la banca compite con el acceso directo a los mercados financieros y, por tanto, las empresas se enfrentan o disfrutan de esa variedad de opciones de financiación. En España no, y eso provoca que si la banca no tiene capacidad para extender crédito, para asumir riesgos, porque es un sector que, bueno, en general opera con ratios de capital tremendamente reducidos, ¿no? Con un apalancamiento monstruoso, y por tanto, a poco que vengan mal dadas, a poco que empiecen los impagos, el capital de la banca se consume muy rápido y la propia banca cierra el grifo del crédito. Si eso es lo que sucede, la situación de debilidad financiera de la banca, la iliquidez, que queremos llamar así, de la banca, se termina extendiendo, termina contaminando al resto de empresas, al resto de la economía. Y eso es especialmente grave durante las crisis, claro, porque durante los periodos de prosperidad la banca está bien, la banca da mucho crédito, excesivo crédito, a juicio de algunos, pero tampoco es que las empresas tengan una necesidad de liquidez muy grande en momentos de prosperidad. Sobre todo, las necesidades de liquidez se agudizan en periodos de crisis, que es cuando la banca está mal y, por tanto, cuando tampoco puede dar tanto crédito como sería necesario para facilitar el funcionamiento de empresas en dificultades. Con lo cual, al final, la financiación bancaria se vuelve muy procíclica, no anticíclica, sino que agudiza los efectos del ciclo económico.
Y para eso, claro, no queda otra que ir desarrollando mecanismos alternativos de financiación. Desde el año 2012-2013, que fue la previa crisis de liquidez tan brutal que golpeó a la economía española, ya se han intentado ir desarrollando esos mecanismos de financiación alternativa en España. Algo han ayudado, pero siguen siendo muy minoritarios. Y de nuevo, pues aquí hay que combinar lo que decía antes de instituciones formales e informales, ¿no? Hacen falta cambios legislativos que habiliten la emergencia y el desarrollo de esos mercados, pero también hace falta un cambio de cultura corporativa que no busque tanta dependencia o que intente salirse de los circuitos de financiación típicos de la banca. No sé si Carlos o David tienen experiencia con la financiación alternativa, pero antes me gustaría dar paso a Alejandro, por si desde Intrum veis que las empresas pueden estar en momentos de crisis en España, pues intentando buscar otras fuentes de financiación alternativa que no sea la banca. No sé si Alejandro... Sí, te escucho, gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo dicho anteriormente a nivel de fuentes distintas, ¿no?, a la banca, pero finalmente son fuentes que hay que repagar, ¿no? O sea, el empresario cuando asume un crédito, cuanto menos garantías le ponga en la mesa, más tipo de interés va a pagar. Y tenemos muchos ejemplos de crédito al consumo y de otras compañías que financian, pero a tipos muy elevados. Entonces, finalmente, sea cual sea la fuente, el empresario creo que tiene una cultura de caja, ¿no? En este momento las compañías mueren por liquidez, o mejor dicho, por falta de liquidez, y no tanto por solvencia o por rentabilidad. Por tanto, mi consejo, mi pequeño consejo al empresario sería, oye, enfócate en la caja. Es muy importante asumir en un B2B, ¿no?, en una relación, digamos, de empresa a empresa, obligaciones de pago que puedas cumplir y no tener, digamos, un consumo voluntarista, que quizás estás más instalado en la parte del consumidor final, pero en esta charla que se refiere a empresas con empresas, que hay un marco de pago que es absolutamente claro, 60 días, aunque nos parezca una cosa inhóspita y que es muy lejana a la realidad, yo creo que hay que tener una conciencia y una mentalidad de, oye, voy a intentar comprometerme con las compañías que me rodean, con esa palabra, ese compromiso, siempre y cuando pueda cumplir con los plazos legales. Porque si no, creamos la pelota que no queremos y yo creo que ahora mismo el foco del empresario debe ser tener más concentración en gestión del coste y fundamentalmente en la gestión de caja. Y para todos, si hay un compromiso que no se puede pagar, yo creo que lo razonable será pues no ver tanto el crecimiento de la compañía, renunciar a ciertas operaciones comerciales y mercantiles y tener una gestión de caja absolutamente impecable. A mí, si me permitís, lo que creo que da un poco más de temor no es tanto los retrasos en pagos, sino el tema de la morosidad, ¿no? Y un poco todo apunta a que en los próximos meses tenemos que ir con mucho cuidado con qué tipo de cliente tenemos, porque no nos va a pagar, porque no va a estar su empresa abierta para pagarnos, ¿no? Y esto es lo que yo creo que, al menos en Multiplica, algo que sí que hemos intentado es ser como un poco más estratégicos en cuanto al tipo de industrias o el tipo de clientes que queremos tener. Muchas veces cuando estás desesperado por vender, crees que hay un cliente en cualquier rincón y a veces hay que realmente calibrar muy bien el riesgo que puede tener ese tipo de industria o ese tipo de cliente. También creo que hay mucho, o al menos en nuestro caso, nos dimos cuenta de que podíamos ser mucho más eficientes en lo que es la gestión de cobros. Cosas tan absurdas como poner una fecha de pago o trocear un proyecto en entregables mucho más cortos, ¿no? Hay muchas de las, o ser un poco más insistente en todo el proceso de formalización o seguimiento de cobros. Son cosas que muchas veces las empresas, porque estamos en 1.000 millones de frentes, no atendemos suficientemente bien y ahí pues hay mucho por trabajar. Y lo último que yo he podido aprender con el tema, sobre todo relacionado con la banca, es que las prisas no son buenas consejeras y quizá en nuestro caso quizá nos ha ido bien porque ya veníamos trabajando esto mucho antes de que llegara el COVID. Entonces, el trabajar muy bien esta parte, ¿no?, con diferentes bancos, el informarles y comunicarles sobre la evolución de la compañía, el intentar desarrollar una relación lo más personal posible con nuestro interlocutor, son cosas que luego marcan la diferencia, ¿no?, en encontrar vías de financiación o no encontrarlas, al menos desde mi experiencia.
Qué bueno, David, porque precisamente hablabas de ser claros, ¿no? Y Alejandro nos decía al principio que una de las razones por las que las empresas al final tienen problemas con ese seguimiento de facturas es porque no es claro el trato, ¿no? Entonces, qué bueno esa cosa que parece una tontería y que parece obvio, pero la claridad en las facturas, ¿no? Y cuando se hace un trabajo, ¿no? Y la verdad es que a la gestión de costes y al más foco en la caja que decía Alejandro, tú le apuntas el analizar bien la tipología de cliente, esta es otra idea interesante en estos momentos, y me gustaría recuperar la idea de propósito, ¿no? De ese sur que hablábamos antes, que ojalá todos estuviéramos en el oasis de David, pero que además todos tuviéramos ese soul, ¿no? Y ese alma, ¿no? Que dicen de las empresas. Me contaba Carlota en una ocasión cómo conseguir que una empresa fuera invertible. Cómo conseguir al final que cuando hay problemas en desarrollar y en hacer crecer un negocio, pues también puedes concentrarte en hacer que tu empresa pueda ser invertible. Me gustaría, Carlota, preguntarte cómo lo hacéis, cómo lo has hecho a lo largo de tu carrera. Bueno, o sea, yo justo tengo como dos ejemplos totalmente contrapuestos. En el caso de Rústica, es una empresa que fundamos mi socia Isabel y yo hace 24 años y seguimos siendo las dos únicas accionistas. Y en el caso de Plenit es justo todo lo contrario. Tenemos un pool de inversores bastante amplio porque además en el ADN de la compañía nosotros lo que queríamos hacer, mi socio y yo, que realmente no nos hacía falta montar otra empresa y menos de la complejidad de esta, pero sí que vimos que era una empresa que tenía un impacto brutal, ¿no? Tres tipos de impacto. Por un lado, mejoras la salud automáticamente de toda la gente que come tu comida cada día, que al ser ecológico está desprovista de todo tipo de químicos. Luego tenemos, por otro lado, el impacto en el medio rural, que al final todo el aprovisionamiento que nosotros hacemos de materia prima es un 92%, es producto de proximidad de más del 53% de la España vacía, con lo cual ahí hay una posibilidad de regenerar territorios rurales con un modelo económico sostenible y de futuro, igual que lo hicimos con Rusticae en la vertiente de turismo. Con Plenit lo estamos haciendo desde la vertiente de la producción ecológica. El tercer impacto tiene que ver con el medioambiental. Todo lo que tú produzcas en ecológico son toneladas de químicos que ya no van a acabar en la tierra, en los acuíferos, en los animales, etcétera. Con lo cual hay un impacto medible en las tres áreas, ¿no? Salud, economía rural y medio ambiente. ¿Qué ocurre? Que cuando tú montas un negocio cuyo ADN ya, o sea, por el mero hecho de servir cada comida ya estás generando un impacto, tiene un mensaje poderosísimo. Y más ahora, como os decía, que viene un cambio de paradigma en todo lo que es, bueno, pues el mundo en el que vivimos, a nivel social, a nivel empresarial, etcétera. Entonces esto de repente abre muchas miradas, ¿no? Y es como, ostras, o sea, efectivamente podemos hacer un negocio que sea rentable, porque no somos una ONG, somos un negocio que crece muchísimo año a año, que puede dar una rentabilidad enorme, en fin, que es un negocio en sí mismo, pero es que además, por el mero hecho de funcionar como negocio, estás impactando y estás teniendo, bueno, pues unas externalidades, no solamente no negativas, sino muy positivas, ¿no? Esto cambia totalmente el ángulo. ¿Qué ocurre con esto? Que nos hemos encontrado con que atrae al inversor, atrae empleados, atrae clientes. O sea, yo esta es la empresa más fácil que he encontrado de vender el producto, el servicio. Y eso que tú eres una vendedora nata, ¿eh? Bueno, pero porque claro, lo que vendo es que me lo creo, o sea, es que es. No estoy vendiendo ninguna moto, es que es. Entonces, de repente, lo que nos estamos encontrando es con un montón de inversores. Bueno, yo lo que nunca me habría imaginado es que yo tengo lista de espera de inversores que me dicen, oye, cuando volváis a abrir una ronda, me interesa muchísimo, yo quiero hacer un impacto también con mi dinero, ¿no? Quiero dejar un legado y al final tampoco hoy por hoy hay tantos negocios que muestren una senda de rentabilidad y que tengan un impacto tan importante como este, con lo cual, bueno, pues sí, nos hemos encontrado con que efectivamente nos ha sido muy fácil levantar inversión en varias ocasiones, además, porque también es verdad que este era un negocio que cuando empezamos mi socio y yo, que no somos del sector, pensábamos que se trataba de otro tipo de tamaño de inversión, etcétera, y ha sido muchísimo más gruesa la inversión de lo que esperábamos y nunca hemos tenido problema en seguir levantando capital. Y en ese sentido,
sí que os puedo decir que el hecho de ser un negocio planteado en su ADN como un negocio de impacto ha facilitado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, a mí misma me ha sorprendido lo fácil que ha sido en ese sentido atraer inversión a empleados, a talento que estaba dispuesto a venirse cobrando menos, pero con tal de poder estar en algo que dé sentido, ¿no? También un poco a su vida y a su desempeño profesional. Proveedores igualmente, en fin, ha sido una experiencia muy bonita o está siendo una experiencia muy bonita a pesar de que durante la pandemia pues estamos sufriendo muchísimo también. Entre el oasis de David y la lista de espera de inversores de Carlota, yo estoy por irme a casa hoy ya. Entonces tenemos que hacer negocios juntos tú y yo. Total. Sí que me gustaría recuperar, porque como David además es inversor, los que nos estén escuchando que tengan un negocio, que quieran salir de la crisis y quieran recuperar sus negocios, abrir incluso nuevos productos y servicios, porque todos nos estamos reinventando en ciertas áreas con nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué busca un inversor? David, explícanos un poco sobre esto de hacer una empresa invertible que le preguntaba a Carlota y yo. Y Juan Ramón, desde tu opinión, también después te doy paso, después de David, para ver cómo esto del propósito realmente interesa o no interesa en las finanzas, ¿no? O aplica en finanzas. David. Sí, a ver, yo en las cosas que me fijo más es un poco en el espacio que quieren de alguna manera ocupar, también en la dificultad de ocuparlo. Y sobre todo de mantener una ventaja competitiva en ese espacio. Esa es como una primera categoría que intento como analizar. Por otro lado, me interesa mucho también si han podido demostrar algún tipo de tracción. El PowerPoint y los Excel lo aguantan todo, pero el poder demostrar que ya hay algo andando es sumamente importante. Y también creo mucho en entender quién hay detrás, ¿no? Quién es el equipo, ¿no? Estas son como En mi caso, yo acostumbro a invertir mucho en early stage, en valoraciones de entre 1 y 2 millones de euros. Y sí que busco aprender, ¿eh? Es decir, yo he decidido hacer determinadas apuestas en proyectos en los que se están colando en un espacio donde creo que van a pasar cosas y donde tengo curiosidad de entender, como pequeño socio en un proyecto, que puede estar sucediendo allí, ¿no? Es un poco lo que... En mi caso, mi estrategia de inversión, vamos a decir, lo que más tengo en cuenta, ¿no? Genial. Juan Ramón, ¿qué nos cuentas de tu opinión sobre estas empresas de Carlota y de David con ahí un propósito vital detrás? Pero bueno, no todas pueden conseguir que eso de alguna manera salve la compañía, ¿no? Y la trayectoria cuando falta la liquidez, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es que para que una empresa sea buena empresa, efectivamente, el empresario debe tener un conocimiento enorme sobre todas las circunstancias que rodean a la empresa. Esto es lo que Buffett llama el círculo de competencia. Y evidentemente, el empresario tenderá a tener un buen conocimiento sobre el negocio específico si le apasiona ese negocio y en cambio, si no le gusta, pues evidentemente no tenderá a tener tanto conocimiento. Por tanto, es lógico que de entrada se creen empresas donde haya una cierta especialidad o haya el gusto por adquirir una especialidad por parte de los propietarios y del equipo directivo. Y luego, a este respecto, digamos que había una teoría tradicional que creo que sigue siendo en parte correcta o sigue siendo en parte aceptable, pero que recientemente ha sido matizada también correctamente y creo que ha matizado bien. La teoría tradicional era la del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que decía que el objetivo fundamental que debía tener una empresa era ganar dinero, ¿no? Era maximizar sus ganancias. Y creo que hay que reivindicar el papel del empresario que gana dinero lícitamente, es decir, obviamente no el del empresario que gana dinero trampeando y parasitando a otros, pero sí el que gana dinero corrigiendo problemas que existen en sociedad, necesidades insatisfechas de los consumidores o que es capaz de reducir los costes y que, por tanto, consigue un uso más eficiente de los recursos que posibilita que esos recursos sean utilizados para satisfacer necesidades en otras partes de la economía. Es decir, el empresario como resolutor de problemas. Ese papel hay que reivindicarlo porque siempre que se resuelven problemas en el mercado, problemas de
la clientela fundamentalmente se gana dinero y, por tanto, ganar dinero es un síntoma de hacer las cosas bien. Y lo que decía Friedman es, si los accionistas tienen otros objetivos vitales, lo que tienen que hacer es, con el dinero que ganan, maximizando beneficios, destinar parte de esos beneficios a esos otros objetivos vitales. Sin embargo, esa teoría que, ya digo, tiene un núcleo correcto muy importante, tiene un problema que es en parte el que ha apuntado Carlota, ¿no? Que cuando existen externalidades positivas o negativas que no son separables de la actividad de la empresa, y esto es una crítica que le ha hecho a Friedman, otro premio Nobel, David Hart, no queda otra que, sobre todo si los accionistas quieren, y parece que sí que hay cierta demanda de ello, no queda otra que introducir la reducción de esas externalidades en el objetivo, en la misión de la empresa. Porque sí, porque no es posible, es como decir, quiero perseguir la reducción del cambio climático y voy a crear una empresa tremendamente contaminante. No basta con decir, pues maximizo beneficios contaminando y luego subvenciono actividades no contaminantes. No, desde el inicio, desde la misma actividad de la empresa, has de intentar reducir esa contaminación. Por tanto, creo que el propósito, primero, ayuda al empresario a enfocarse en aquel sector o en aquel área de negocio, en aquella área de negocio con la que se siente más cómodo y, por tanto, en la que puede adquirir un mayor conocimiento. Y luego, en la medida en que las preferencias de los accionistas también son plurales y algunas de esas preferencias no son separables de la propia actividad de la empresa, introducir esas preferencias sobre otras actividades distintas de ganar dinero en la empresa es positivo incluso para captar capital y para crecer. Pero aún así, no olvidemos que las empresas, su propósito existencial es ganar dinero corrigiendo problemas que existen en sociedad. Está claro, con coherencia, ¿no? Y fijándonos quizá en los ODS, ¿no?, que tenemos, quizá ahí podemos establecer compañías con un propósito por el cual quieres trabajar y después que todo sea real, ¿no? Que exista esa coherencia, ¿no? Me gustaría, lo he comentado antes, que daríamos respuesta a preguntas. También tengo alguna sorpresa final en cuanto a una acción que va a hacer Intrum con todos los que estén conectados y los que nos puedan seguir en YouTube. Así que después os la digo, quedaros hasta el final, porque ahora quiero haceros una pregunta sobre ese nuevo liderazgo del que tanto se habla. Carlota, David, Alejandro, vosotros que sois directivos, empresarios, ese nuevo liderazgo, llevamos años escuchando sobre la resiliencia y ahora parece ya que, vamos, que hay que, menos David, que vive en el Oasis, el resto vamos a tener que ser siempre, ir remando, no parar de hacer cosas. Entonces, me gustaría preguntaros sobre esas nuevas habilidades del líder, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Vosotros habéis pasado otras crisis. ¿Qué de diferente hay en el líder de ahora respecto al líder que pasó la crisis del 98? Explicarme un poco sobre eso en los 10 minutitos que nos quedan. Carlota, David, quien quiera, Alejandro. Vamos a hablar del líder, del nuevo líder. Sí, si te parece, Noemí, déjame hacer un comentario antes de hablar de liderazgo sobre el tema de propósito. Hace pocos días leía un artículo de César Astudillo que decía que el propósito es un nice to have maravilloso. Y realmente me gustó porque todos hemos leído a Simon Sinek, ¿no? Y el propósito. Y hay gente que está en negocios como el de Carlota, que el propósito es inherente al negocio, y hay otros que nos dedicamos a hacer webs o a ayudar a las empresas a que ganen más dinero, ¿no? Con lo cual construir un propósito ahí es muy difícil, ¿no? O el que tiene una peluquería, ¿no? O el que tiene un restaurante, ¿eh? Es difícil construir un propósito, vamos a decir, universal o mágico. Y en cambio, creo que es mucho más importante que recuperemos el concepto visión, muy pegado a modelo de negocio, es decir, cuál es el espacio en el que tú quieres ser relevante en el futuro, ¿vale? Y un tercer eje, que creo que todavía es más importante que el de propósito, que es el de tener alma. Y que no tiene nada que ver exactamente con el de propósito, ¿no? Una compañía con alma es una compañía realmente que abraza a sus equipos, que los quiere, que los cuida, que los mima, que se preocupa por ellos, ¿no? Y eso lo engancho con el tema del liderazgo, ¿no? De que creo que la evolución, al menos que yo he experimentado y que siento que es una tendencia,
vamos a decir, global, es que el liderazgo tiene que ser un liderazgo mucho más humano, mucho más vulnerable, mucho más empático, mucho más de ponerse en el vértice de abajo de la organización para ayudar al resto de la organización y no esperar que el resto de la organización esté realmente a tu servicio, ¿no? Al menos esa es la evolución que yo he experimentado, ¿no? Qué bueno, eso, del alma, esa otra visión del alma, ¿no? Yo, la verdad es que estoy muy de acuerdo con David. Creo que al final el nuevo liderazgo está abocado a ser mucho más holístico y mucho más humanista. Yo creo que hemos cosificado mucho el territorio de las empresas y, por lo tanto, de los directivos y de los equipos y lo hemos convertido en algo bastante maquinal, cuando no lo es, porque realmente todas las corporaciones están compuestas de personas y las personas somos como somos, ¿no? Y efectivamente el tema de la vulnerabilidad, por ejemplo, es algo que estaba prohibido, es un tema proscrito en el mundo de la empresa. Un directivo no puede mostrar vulnerabilidad y es mentira. Los equipos funcionan mucho mejor cuando enfrente se encuentran un ser humano, no una máquina, que no muestra nada de lo que le hace humano. Con lo cual, yo creo que efectivamente el nuevo liderazgo tiende a ser más humanista y creo que también, y retomando un poco el tema de las externalidades, va a estar también muy marcado en los próximos años por cómo de sensibles seamos a la mayor crisis que se nos viene encima, que es la crisis climática. Y todos, como empresarios, como trabajadores y como consumidores, tenemos un papel que jugar ante esa crisis, con lo cual yo creo que también los directivos que muestren sensibilidad hacia este tema, que se preocupen mucho de ver si la actividad de su compañía tiene unas externalidades negativas con respecto a la cuestión climática, etcétera, etcétera, van a sumar muchos puntos a este nuevo líder, ¿no? que estamos alumbrando y que, bueno, es que ya es obvio. Ahora mismo la Unión Europea ya ha sacado el European Green Deal, donde lo que está estableciendo es una estrategia para convertir a Europa en la primera región carbon neutral. El World Economic Forum ha dicho que el principal riesgo que estamos afrontando en este momento es la escasez de agua, que en 2030 va a ser muy, muy gravosa, que va a haber un montonazo de refugiados climáticos, etc. O sea, se nos viene una muy gorda encima que no estamos queriendo ver. Entonces, yo creo que los líderes de futuro tienen que ser gente capaz de conectar muy bien con las personas que tienen dentro de la organización y fuera, y desde luego que sea gente que sea capaz de posicionar su empresa y su estrategia con respecto a esta crisis que va a estar en boca de todos, que va a estar, o sea, va a ser transversal a todo, y todos tenemos algo que hacer, ¿eh? Porque a mí me hace mucha gracia esto cuando hablas con amigos, ¿no? Y con gente a pie de calle que dice, ¿pero qué hago yo contra el cambio climático? Todos podemos hacer muchas cosas y tomar decisiones muy significativas que a lo mejor tú crees que tu pequeño impacto no suma, pero es que muchos pequeños impactos suman muchísimo. Y esto tenemos que empezar a darnos cuenta de esto. Y luego también me gustaría hacer una pequeña recomendación, que es el libro este de Revolucionando las Organizaciones, que explica el método TEAL, que creo que también es muy inspirador ver cómo empresas muy grandes están haciendo unos cambios en liderazgo transversal súper potentes. Yo creo que por ahí va mucho el futuro, ¿no? Al final no queremos estar cosificados, no queremos ser partes de una maquinaria sin alma, y todo lo que el líder haga para hacer que eso se difumine y se personalice, se humanice más todo lo que es el ecosistema de empresa, creo que tiene muchísimas más oportunidades de tener éxito a futuro. Qué bueno. Quizá añadiría, si me permites, Noemí, 3 cositas muy rápidamente que creo que son muy importantes, ¿no? Una, creo que el líder tiene que aportar a sus proyectos estado mental, es decir, con franqueza, con vulnerabilidad, pero si el líder tiende a ver el vaso medio vacío en el contexto actual, que se prepare, ¿sí? Entonces sí que hay algo de constructivo y de positivo y de optimista del futuro, ¿vale? Uno tiene que hacer ese ejercicio internamente. Me parece que también es muy importante el que los líderes seamos lo más permeables posibles a conversar con los clientes, a conversar con el ecosistema. Cada vez vamos a construir empresas que se van a relacionar con otras, ¿no? Y el líder tiene que salir de la empresa, ¿eh? Es otro tema que me parece muy importante. Y creo que también hay un papel que no sé si hemos jugado todos, porque el día a día se nos traga, que es el de visionario, ¿eh? Y aquí os cuento muy brevemente mi experiencia. Yo hace 2 meses he dejado de ser el CEO de Multiplica. No lo sabía, te he presentado como CEO de Multiplica, esto es nuevo, es en directo. No pasa nada.
Y entonces, dentro de la reestructuración que estamos haciendo, hay una área que se llama Future, que es la que yo voy a liderar, y mi objetivo es identificar, incubar servicios que los clientes nos van a comprar de aquí 12, 18 meses. Esto creo que es sumamente relevante en el sí de las empresas, el que las personas que las lideran encuentren espacios cualitativos para reflexionar hacia dónde tienen que evolucionar sus negocios, y es muy difícil que la misma persona esté lidiando en el presente y en el futuro, y de ahí la decisión que tomé de pasarme una temporada al futuro para realmente encontrar aquella calidad de la reflexión que nos permita entender hacia dónde tiene que ir Multiplica, ¿no? Tú sí que sabes, David. Has elegido el mejor de los lados, ¿eh? Sí, sobre todo porque va del oasis al futuro, ¿no? Claro. Pues la verdad es que todos los espacios que encuentras son tan sugerentes, ¿no? La verdad es que, bueno, me gustaría recoger la opinión de Alejandro también, no sin antes deciros que por compartir también con vosotros, hacía referencia Carlota a la vulnerabilidad, ¿no? Hace muy poquito, y es una de las cosas que más me ha marcado, ¿no? Desde Menudas Empresas entrevistamos pues, a muchos directivos, a muchos empresarios, y hace poquito tuve ocasión de hablar con un filósofo, ¿no? Y Josep María Esquirol, y me decía una cosa muy interesante, Carlota, que te va a gustar. Decía que la condición humana, tú hablabas de los líderes que son personas y de no cosificar, ¿no? Que la condición humana y las empresas también son frágiles, ¿no? Que la fragilidad no la podemos evitar. Ni el mundo, ni las empresas, ni las personas. Entonces, él hablaba de que el reto en estos momentos, y especialmente en momentos de crisis, es conseguir que nuestras organizaciones sean menos frágiles, ¿no? Y esto me enlaza muy bien con esa menos fragilidad y con esa prevención, ¿no? Que es lo que impulsa Intrum, ¿no? Para que las empresas puedan crecer, ¿no? Así que al final no es más que intentar que seamos menos frágiles, ¿no? Quería decíroslo porque me ha venido cuando Carlota hablaba de la vulnerabilidad, ¿no? Y de las personas, así que lo comparto con todos vosotros. Y ahora doy paso sí a Alejandro ya para ir cerrando. Me queda daros la sorpresa que tiene preparada Intrum para todos los asistentes, también para vosotros, los ponentes, para todos los que estáis hoy con nosotros. Pero antes voy a dar paso a Alejandro para cerrar la sesión y luego recupero yo. Alejandro, ¿qué nos dices del gracias. No, sí comentar el tema del líder porque me parece un tema muy interesante. Yo creo que estamos en un momento como decíais antes, ¿no? De líderes más personas con capacidad para convencer y para incluso vincular a nivel afectivo, ¿no? Está demostrado que cuando las cosas van peor, el 100% de la gente no es suficiente y al final lo que cuenta es que la gente esté absolutamente cohesionada y unida con el proyecto y es importante que este líder de hoy, que no es ese líder omnipresente y potente y absolutamente carismático, hoy el líder creo que es una persona que es capaz de convencer y mantener convencido al equipo, incluso en momentos complicados, incluso con planes que son no los mejores, pero es la esencia del proyecto, ¿no? Que digamos que exista ese afecto y ese amor por la compañía, que es lo que cuando el equipo ama a la compañía es que el líder hace un buen trabajo. Pues muchísimas gracias por ese ahí. Empezamos hablando de liquidez y de gestión de pagos y acabamos hablando de amor, o sea, así tal cual. Entonces, bueno, pues quería antes de acabar, estamos justo a las 11:10 cuando estaba previsto finalizar, antes sobre todo daros las gracias a todos por compartir con nosotros, con Menudas Empresas y con Intrum estas ideas de vuestra experiencia y de cómo veis el futuro. También deciros a todos los que nos escucháis que Intrum va a ofrecer un 10% de descuento en los servicios de recobro de Intrum para poder precisamente eso que decíamos de que las empresas reciban sus pagos a tiempo para ser capaces de crecer, de invertir y de crear empleo, que es un poco el objetivo que todos ahora mismo estamos persiguiendo para esa recuperación económica que necesitamos. Muchísimas gracias a los que nos seguís. La verdad es que ha sido un placer, Juan Ramón, Carlota, David, Alejandro, hablar con vosotros, poder, si en alguna cosa seguro me quedo con ideas muy interesantes, ¿no? Con esa idea de tener palabra de Carlota, con la de la gestión de los costes, que es obvia, pero a veces en el día a día nos olvidamos, ¿no? De más atención a la caja, ¿no?
y de ojo a la tipología de cliente, que nos lo decía David, ¿no? Esa tipología de cliente que puede hacer que lamentablemente cuando llegue marzo, abril y muchas empresas estén en esa tesitura de devolver los hijos, pues posiblemente la morosidad aumente. Así que mucha atención a la tipología de cliente. Mucha claridad también en las facturas. Es decir, me quedo con un montón de ideas. Seguro que han tomado buena nota los que nos han acompañado. Y con ese amor del final, no todo van a ser seguimiento a facturas y gestión de cobros, con ese alma que decía también David. Muchísimas gracias a todos por seguir en Menudas Empresas. Nos seguiremos estando en contacto con nuestro newsletter. Muchísimas gracias, Intrum, por ese fantástico estudio que nos ha hecho reflexionar hoy, y hasta la próxima. We are Intrum. We lead the way. We provide credit services to help our clients improve cash flow, reduce non-payments, and prosper by caring for their customers. Every day, we talk to 250,000 people in debt, and every year, we assist 80,000 clients. Like Jacob in Copenhagen, he can focus on taking care of the gym, while we take care of the credit management. Or Daniel, at one of the largest media companies in Switzerland. We provide new digital solutions that save him a lot of time. Here's Rika in Madrid. She's running a logistics startup, and we help her build valuable relationships with her customers. We lead the way all over Europe by helping people do what they do best. Because we want to make a difference for our clients, for their customers, and for society at large.